Javier Milei afirma que el tercer templo será construido, aludiendo a una antigua profecía. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha confirmado su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén después de llegar al aeropuerto internacional de Ben Gurión. Cuando Israel anexó unilateralmente la mitad este de Jerusalén, que estaba ocupada desde 1967, la comunidad internacional trasladó sus embajadas a Tel Aviv en protesta contra esta acción, ya que la parte oriental estaba destinada a ser la capital de un futuro Estado palestino. Sin embargo, desde que el expresidente estadounidense Donald Trump reabrió la delegación de Estados Unidos en Jerusalén en 2019, otros países como Honduras, Guatemala o Kosovo han seguido su ejemplo, y países como Hungría o ahora Argentina han expresado su intención de hacerlo. El anuncio de Milei ha sido bien recibido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras que los palestinos han protestado por lo que consideran una violación de los derechos de su pueblo. Durante su visita oficial de 3 días, Milei ha viajado a Jerusalén después de llegar a Israel, donde ha visitado el Muro de los Lamentos, un lugar sagrado para el judaísmo. Allí realizó una oración junto al rabino Simón Axel Banex, una persona de confianza del presidente. El muro occidental, también conocido como el Muro de los Lamentos, es un remanente del templo que fue destruido por los romanos en el año 70. Es el lugar más sagrado para las oraciones judías. Un momento muy impactante es cuando Javier Milei dice en su discurso: esa historia tuvo lugar luego de la destrucción del segundo templo a manos de los romanos. Se encontraba Rabí Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabí Akiva comenzó a reír. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabí Akiva respondió: hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpía en el lugar más santo. También hay otra profecía que relata este mismo lugar será reconstruido. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. Partiendo desde este discurso de Milei, hay que tomar en cuenta que el inicio del reinado del anticristo es el próximo evento destacado según las profecías bíblicas. Aunque desconocemos la fecha exacta en que ocurrirá, hay señales que indican que su llegada está cerca. Una de estas señales es la preparación para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Jerusalén ha tenido 2 templos en su historia. El primero fue planeado por el rey David. A pesar de vivir en un magnífico palacio de cedro, David consideraba inapropiado que el arca de Dios estuviera en una simple tienda. Por ello propuso la construcción de un templo lujoso que reflejara la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor le comunicó a David que rechazaba su propuesta, ya que David era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. A pesar de ello, se le permitió reunir los materiales para la construcción del templo de Dios, aunque sería su hijo Salomón quien llevaría a cabo esta tarea. Después de ascender al trono, Salomón comenzó la obra y logró terminar el edificio en menos de 7 años y medio. Este primer templo se encontraba en la explanada del monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, donde actualmente se encuentra el Muro de los Lamentos y la Cúpula de la Roca. Era una estructura impresionante, adornada con oro, plata y piedras preciosas. Sin embargo, a pesar del esplendor inicial, Salomón pronto empezó a adorar a otros dioses y levantó altares a ídolos, lo que eventualmente llevó a la profanación del templo tras su muerte. Las invasiones enemigas y la intrusión de deidades sirias y fenicias causaron daño a la casa de Dios. Con el tiempo, el templo perdió su santificación y Dios retiró su protección de aquel lugar que ya no era considerado santo. Esto marcó el inicio de la decadencia del primer templo. En primer lugar, los egipcios saquearon sus tesoros y siglos más tarde, el rey Acaz de Judá se llevó lo que quedaba. Finalmente, Nabucodonosor, rey de Babilonia, completó el despojo al destruir el edificio mediante un incendio. Este evento dejó a Israel sin templo y su pueblo fue llevado cautivo. 70 años después, bajo el gobierno de Ciro y Darío, se les permitió regresar a Jerusalén para reconstruir un templo de acuerdo con su fe. Así comenzó la construcción del segundo templo de Israel, comúnmente conocido como el templo de Zorobabel, en honor al líder de la obra. A diferencia del lujoso templo de Salomón, este nuevo templo era mucho más modesto y humilde, sin adornos de oro ni lujos.
aunque materialmente era inferior al primero, estaba lleno de corazón y representaba lo mejor que el pueblo podía ofrecer. Dios aceptó esta ofrenda y finalmente Israel tenía nuevamente un lugar donde adorar al Señor. 5 siglos después, y poco antes del nacimiento de Jesús, Herodes emprende una remodelación del segundo templo, devolviéndole algo de su antigua gloria. Este templo fue el lugar donde Jesús caminó, donde su madre lo encontró cuando era niño, donde realizó la expulsión de los cambistas y al que peregrinaba cada Pascua. Aunque durante su vida terrenal, Jesús escandalizó a los líderes religiosos al profetizar la destrucción de este segundo templo, similar al primero. A pesar de las dudas y las negaciones, sus palabras se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el mando de Tito, capturaron a Jerusalén y el templo fue consumido por el fuego, dejando solo una pared en pie, el muro occidental, mientras que el resto quedó reducido a cenizas. Israel nuevamente se encontró sin un lugar para adorar a Dios, situación que continúa hasta hoy. Sin embargo, al igual que el rey David en su tiempo, millones de judíos anhelan construir una casa para el Señor, anticipando así la construcción del tercer templo, un actor central en las profecías sobre el fin del mundo. Numerosos expertos argumentan que la presencia de un tercer templo en Jerusalén es crucial para la realización de eventos como la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis. ¿En qué se basan estas afirmaciones? Principalmente en 3 profecías bíblicas. La primera se encuentra en el libro de Daniel, donde el profeta predice que los sacrificios cesarán en los últimos tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Lo que sugiere que estas profecías solo se cumplirán cuando haya un tercer templo en funcionamiento, donde dichos sacrificios puedan ser interrumpidos. La segunda referencia se halla en Mateo capítulo 24, donde Jesús habla de una abominación desoladora que ocurrirá en un lugar santo antes de su regreso. Muchos interpretan esto como una referencia específica a un templo en Jerusalén, lo que sugiere la necesidad de reconstruir un tercer templo. Por último, el apóstol Pablo menciona al anticristo en Tesalonicenses, lo que también alimenta la idea de un escenario donde un templo en Jerusalén podría desempeñar un papel significativo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. La conclusión es clara. Antes de que ocurran ciertos eventos profetizados para los últimos tiempos, es necesario que haya un templo en Jerusalén. La construcción de un templo judío sería un indicio significativo de que se están cumpliendo las profecías del fin de los tiempos. Sin embargo, la situación actual plantea desafíos, ya que el lugar donde debería estar el templo judío está ocupado por la cúpula de la roca islámica, un sitio sagrado para los musulmanes, donde se cree que Mahoma ascendió al cielo. Dada la importancia religiosa y política del lugar, parece improbable que los judíos intenten construir un templo allí. Sin embargo, recientes desarrollos indican que una organización judía ha estado fabricando objetos sagrados para el tercer templo, lo que sugiere un movimiento hacia la realización de este proyecto. El Instituto del Templo tiene como objetivo principal hacer realidad la construcción del tercer templo en Jerusalén, y está avanzando con la preparación de todos los utensilios necesarios siguiendo meticulosamente los detalles prescritos en las Escrituras. Las directrices bíblicas han sido seguidas meticulosamente, incluyendo la confección de las vestiduras del sumo sacerdote hechas de hilo azul y oro, así como el pectoral adornado con piedras preciosas, cuyo costo alcanzó casi los $9,000, junto con otros objetos sagrados. Además, se ha preparado un candelabro que pesa 2.5 toneladas y está cubierto por 90 kilogramos de oro, valorado en más de $1 millón. Se ha capacitado a sacerdotes y levitas para llevar a cabo los sacrificios siguiendo las enseñanzas de Moisés, y el nuevo velo para el lugar santísimo ya está listo. Las diversas piezas están siendo dispuestas según las indicaciones. La única pieza que falta es el Arca del Pacto, que los rabinos creen que está enterrada en el monte del templo bajo la cúpula de la roca. Sin embargo, también están surgiendo señales fuera de Jerusalén. Después de la implementación del acuerdo del siglo durante la presidencia de Donald Trump,
tuvo lugar un evento de gran importancia histórica y profética que recibió poca atención mediática. Se aprobó una ley que establece el Estado de Israel como una nación judía, siendo el aspecto más destacado de este acuerdo el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, algo que no ocurría desde su renacimiento en 1948. Tel Aviv había sido la capital, mientras que Jerusalén, debido a su peso histórico y religioso, era una ciudad compartida sin un claro dueño, aunque administrada por varios. Esta decisión de Donald Trump tuvo un gran impacto mediático a nivel mundial y fue considerada un paso crucial y necesario para que Israel logre su anhelado objetivo. Fue un gran avance hacia el establecimiento del tercer templo y la entrada en la era mesiánica. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Regálenos un like y compartan este contenido con todos sus conocidos. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.